Uno de los problemas más graves que afrontamos en la actualidad es la contaminación generada por los plásticos, ya que están en todos lados y los utilizamos para casi todos los ámbitos. Según el Programa para el Medio Ambiente de la ONU, cerca de 7.000 millones de las 9.200 millones de toneladas producidas entre los años 1950 y 2017 acabaron como residuos plásticos, se desecharon en vertederos o fueron arrojados, contaminando al planeta. Esto es una situación muy preocupante a escala mundial, y te preguntarás, ¿por qué simplemente no reducen la producción del plástico para así evitar empeorar el panorama? ¿Pero en serio sería una alternativa a la que todos podríamos acceder? No puedo imaginar mi vida sin todos los artículos que uso a diario, muchos de ellos elaborados con plástico. Exactamente. Este material, pese a ser un gran contaminante, se ha vuelto parte de nuestra rutina y de nuestra forma de vida. Sería muy difícil simplemente intentar dejarlo a un lado. Entonces, ¿no existe una alternativa real que permita solucionar este problema? Pues sí que existe, así que no pierdas la esperanza. Hoy vamos a hablar de los bioplásticos, hechos a partir de alternativas más amigables con el ambiente que aprovechan ciertas materias y organismos para crear un plástico que pueda ser degradado más fácilmente en la naturaleza. Eso suena interesante. Había escuchado sobre el uso de este material en países desarrollados, pero no he escuchado sobre su uso en Ecuador. En efecto, ¿te has preguntado por qué algunos países ya usan bioplásticos mientras que otros siguen utilizando el plástico convencional? ¿Acaso el verdadero problema es el plástico o la forma en la que lo producimos? ¿Cómo es que la biorefinería está cambiando las diferentes industrias? ¿Cuántas interrogantes en tan corto tiempo? La verdad, sí. Pero vale la pena hablar del mundo en el que vivimos, donde la industria produce cada vez más y algunas están tomando conciencia de que no pueden seguir dependiendo completamente del petróleo. Y es aquí donde entra la biorefinería, ¿verdad? Déjame adivinar, es usada para crear polímeros y bioplásticos. Exactamente. Hola, mi nombre es Alex. Y yo soy Eve. Bienvenidos a un nuevo episodio de BioLabla. Antes de comenzar, hay que aclarar, ¿qué es un bioplástico? Tengo entendido que un bioplástico es un material polimérico que puede provenir total o parcialmente de un recurso biológico. Exacto. Sabemos que la biorefinería no solo busca generar alimentos y energía, también sirve para transformar compuestos que sirven como base para producir materiales industriales. Según el artículo Bioplásticos a partir de residuos agrícolas, una revisión sistemática, tendencias y oportunidades actuales, publicado en el año 2024 en Estados Unidos, varios países de Europa Occidental, China y algunos países del sudeste asiático lideran la investigación en este campo, destacando que en Latinoamérica, Brasil es el único país con un aporte significativo, demostrando que en Ecuador todavía falta desarrollar este campo en concreto. Otra cosa interesante de este artículo es que menciona algunos tipos de bioplásticos que se producen en la actualidad. Por ejemplo, bioplásticos a partir de almidón, los cuales son muy biodegradables, pero presentan un pequeño problema. Son menos resistentes y duraderos que otros, por lo que deben optimizarse más para ser considerados como una opción viable. Entre otras opciones tenemos la combinación de biomasa algal y residuos lignocelulósicos que dejan poca huella de carbono y aumentan el rendimiento de producción de bioplásticos, además de contar con una biodegradabilidad ideal, teniendo potencial para reemplazar al plástico convencional en diversas áreas. Eso me recuerda que leí sobre el caso de Brasil en el artículo Bioplásticos. La diversificación de la industrialización del azúcar de caña contribuye al medio ambiente, publicado en 2016. Aquí nos muestra cómo en Brasil este tipo de plástico empezó a desarrollarse desde los años 70 y se ha ido mejorando con el tiempo gracias a la innovación y al trabajo conjunto entre empresas. A lo largo de los años se probaron distintas materias primas, pero una de las más eficientes resultó ser la caña de azúcar. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque de la caña no solo se obtiene azúcar o energía, sino que también se puede aprovechar su biomasa para producir plástico. Esto permitió que la industria de la caña se diversificara. ¿Quieres decir que esto ya no se trata solo de producir alimentos o biocombustibles, sino también materiales que utilizamos todos los días? Exacto.
Y lo más importante es que este bioplástico ayuda a enfrentar problemas ambientales muy concretos: la acumulación de residuos plásticos, la lenta degradación del plástico tradicional y la contaminación de suelos, ríos y mares. Recuerdo que existe un experimento para fabricar plástico casero. Cuéntame sobre eso, suena interesante. Para hacerlo se utilizan ingredientes simples: almidón de yuca, agua, glicerina y un poco de vinagre. El almidón es la base del material, proviene de una fuente vegetal y renovable. La glicerina se añade para darle flexibilidad al plástico y el vinagre ayuda a que el proceso químico se dé correctamente. Todos los ingredientes se colocan en una olla y se calienta a fuego medio, mientras se revuelve constantemente. Poco a poco la mezcla empieza a espesar hasta tener una textura parecida a una gelatina. Ese cambio es clave, porque indica que el material se está formando. Cuando la mezcla alcanza esa consistencia, se vierte en una bandeja o molde y se deja secar a temperatura ambiente durante unas 48 horas. Al finalizar, se obtiene una lámina sólida, que es el bioplástico. Veo que este experimento es bastante casero, pero de cierta forma representa lo que ocurre a escala industrial, ¿verdad? Sí, exacto. Si es tan bueno, ¿por qué no se aplica en todos los países? No es que no se quiera, sino que existen limitaciones como el económico, tecnológico, de inversión o el apoyo a la investigación. Además que el plástico convencional es mucho más barato, pero aún así, estos avances demuestran que hay alternativas. Vaya, sí que es un tema muy amplio. Por hoy lo dejaremos aquí. Gracias por escucharnos. Si quieren saber más, les dejamos artículos abajo y un video donde nos enseñan cómo hacerlo. Nos vemos en el próximo episodio de Bio al Habla, donde seguiremos explicando la ciencia de forma simple y aprendiendo juntos.